F7137 electrónica de potencia 3. 4.3 electrónica de potencia aplicada a la mejora de la calidad del servicio eléctrico. Control instantáneo de potencia activa y reactiva. El sistema eléctrico de generación, transmisión y distribución es trifásico e, idealmente, en ausencia de fallas, balanceado, desde los generadores hasta el nivel de los consumidores. Sin embargo, la mayor parte de las cargas a nivel de los usuarios finales no industriales son monofásicas o a un nivel un poco más alto de potencia bifásicas. Esto presenta un problema, ya que introduce la posibilidad de que una mala distribución de las cargas entre las tres fases produzca desbalances en el sistema. Los códigos eléctricos tratan de resolver este problema estableciendo normas sobre la distribución de cargas entre las tres fases a nivel de las instalaciones finales, con la idea de que los consumidores del mismo tipo tienden a estar agrupados por zonas. Los consumidores domésticos en urbanizaciones y edificios, los comerciales en centros comerciales y zonas comerciales de la ciudad, las oficinas en centros administrativos, etc. De forma que asignando números similares de consumidores del mismo tipo en cada zona a cada fase, las cargas tenderán en promedio a balancearse naturalmente. El problema surge cuando hay cargas monofásicas o bifásicas de alto consumo conectadas al sistema eléctrico. En general, como muestra la lámina, esto introduce niveles significativos de componentes de secuencia negativa en el sistema eléctrico que producen una distorsión importante en el patrón de tensiones. Por supuesto, parece haber una solución obvia al problema. Si las cargas mono o bifásicas de alta potencia perturban el sistema, no deben ser permitidas. El problema es que hay cargas que son, simultáneamente, prácticamente imprescindibles en una sociedad moderna industrializada, inevitablemente monofásicas o bifásicas, y no solo de alta potencia, sino de alta variabilidad y alta inyección de armónicas. En estas condiciones, las técnicas de eliminación de armónicas no son suficientes para compensar el problema y es necesario emplear un esquema de compensación que permita realizar ajustes en tiempo real en las potencias activa y reactiva. Esta técnica de compensación es la compensación instantánea de potencia activa y reactiva, cuyo objetivo es inyectar los elementos de potencia reactiva y real necesarios para eliminar las componentes de secuencia negativa, eliminando la distorsión y restaurando el sistema AC monofrecuencial y balanceado. La lámina presenta el diagrama de bloques genérico del compensador instantáneo de potencia activa y reactiva, desarrollado en base al compensador activo de contenido armónico. La capacidad de compensación del método propuesto se demuestra a continuación, con un ejemplo de aplicación a un problema de compensación de gran complejidad, las perturbaciones producidas en la calidad del servicio eléctrico por los ferrocarriles eléctricos. La alimentación de los ferrocarriles eléctricos. En el estado actual de la tecnología hay dos opciones de alimentación para los ferrocarriles eléctricos. Los trenes de servicio en sistemas urbanos, usualmente llamados metros, se alimentan con tensiones DC de entre 750 voltios por el tercer carril a 1500 voltios por la catenaria. Los trenes de largo recorrido interurbano se alimentan con tensión AC en el rango de 15 a 25 kilovoltios por la catenaria. La alimentación DC no es aplicable a los trenes de largo recorrido que requieren potencias mucho mayores que los metros, lo que, para mantener la corriente a un nivel manejable por los pantógrafos, hace necesario trabajar a tensiones un orden de magnitud más altas en la transmisión, que, como muestra la lámina, se reducen a valores manejables con un transformador a bordo, opción no disponible en DC. El problema está en la conexión del tren al sistema eléctrico. Sistema de catenaria y pantógrafo, mostrado en la lámina y universalmente en uso desde el principio de los trenes eléctricos de largo recorrido,
Permite una conexión práctica y sencilla entre el tren y la línea AC, pero solo monofásica, en la que la catenaria es la fase activa, la toma es el contacto deslizante entre el patín del pantógrafo y la catenaria, y el retorno es por el contacto, también móvil, entre las ruedas metálicas y los carriles. Hasta la fecha, no ha sido posible reemplazar este sistema por un mecanismo igualmente práctico y sencillo, pero trifásico. Desde el punto de vista del sistema eléctrico, un tren es una carga altamente perturbadora. Dependiendo del tipo de tren, el consumo pico está normalmente entre los 3 y los 24 megavatios. Segundo, la carga es variable en varias escalas del tiempo. A. Presenta un número aleatorio de intermitencias de corta duración, segundos o menos, causado por vibraciones mecánicas que separan al pantógrafo de la catenaria, aplicando oscilaciones de carga de menos más múltiples megavatios cada vez que se producen. B. La carga es relativamente baja cuando el tren rueda a velocidad constante y en trayecto horizontal, sube cuando acelera o sube pendientes y se invierte cuando el tren frena regenerativamente. Estos cambios son más lentos y pueden durar de minutos a horas. C. Cambia de posición en el sistema eléctrico según se desplaza en la vía y pasa de un segmento de la catenaria energizado por una subestación de distribución AC al siguiente segmento, alimentado desde otra subestación, lo que produce dos cambios de carga en escalón de múltiples megavatios en forma casi simultánea. Tercero, la carga inyecta un alto contenido de armónicas de corriente en la línea, ya que básicamente toda la potencia es consumida por el sistema de manejo de los motores, que desde el punto de vista de la línea C, son un conversor AC monofásico. La lámina presenta los espectros de la corriente en la línea de alimentación durante la aceleración y el frenado de una máquina de tren eléctrico, cortesía de la compañía Toshiba. Efectos de las perturbaciones producidas por los ferrocarriles en el sistema eléctrico. Primero, flicker o parpadeo, oscilaciones rápidas en el nivel de voltaje debido a cambios bruscos del nivel de carga en la línea. Entre otras cosas, se manifiestan como cambios rápidos en la intensidad de las luminarias, interferencia eléctrica y, en casos graves, fallas por sobretensión de los equipos conectados a la línea. Segundo, desbalance entre las fases altamente distorsionadas, que presentan distintas tensiones fase neutro fuera de regulación y están lejos de ser sinusoidales. La lámina presenta el Plan Nacional de Ferrocarriles de Venezuela, que contempla la construcción de un total de 13.665 kilómetros de vías férreas electrificadas, cubriendo básicamente todo el territorio nacional, salvo el macizo guayanés, con un consumo estimado del orden de 4,67 gigavatios hora anuales cuando esté concluido. Aunque el Plan Nacional de Ferrocarriles tiene algún retraso, ya se presentan problemas de interferencia y pérdida de la calidad de servicio eléctrico en la línea Caracas-Tuy Medio de 41,4 kilómetros. Por esta razón, el problema de calidad de servicio generado por los ferrocarriles es un candidato óptimo para calibrar el efecto que las técnicas de compensación de potencia activa y reactiva instantánea pueden producir. La lámina presenta el esquema de una subestación eléctrica de tracción. En general, por razones evidentes, se trata de mantener la mayor separación posible entre el sistema eléctrico general y el de tracción, que solo se conectan en estaciones especiales de tracción, donde, a partir de las tres fases del sistema nacional, se generan dos fases de tracción, con las cuales se energizan dos tramos del trayecto del ferrocarril, uno aguas arriba de la subestación y otro aguas abajo. En una subestación de tracción tradicional, el elemento clave es un transformador especial que trata de reducir dentro de lo posible el impacto del desbalance, que sería del 100% si simplemente las dos fases de salida
se conectasen al sistema trifásico con dos transformadores monofásicos. La lámina muestra las configuraciones de transformadores más empleadas. Primero, el transformador en delta abierta o BB. Segundo, el transformador de Scott. La lámina muestra las formas de onda ideales en un acople con transformador BB entre un sistema bifásico balanceado con las fases separadas 2 pi-tercios y el sistema trifásico. La lámina muestra las formas de onda ideales en un acople con transformador de Scott entre un sistema bifásico balanceado con las fases separadas pi-medios y el sistema trifásico. El problema es que, como muestra la lámina, cuando las señales en el sistema bifásico son las que produce un tren, desbalanceadas y con alto contenido armónico, el arreglo pasivo de los transformadores es totalmente incapaz de producir un sistema trifásico balanceado, ni siquiera cuando se opera en modo estacionario. Por lo tanto, es necesario proceder a aplicar el sistema de compensación de potencia activa y reactiva instantánea para eliminar las armónicas y las componentes de secuencia negativa, para lograr balancear y limpiar el sistema trifásico. Para demostrar la flexibilidad del método de compensación propuesto, a continuación se prueban 3 configuraciones conversoras distintas, 2 de la primera generación de APFs, el puente inversor trifásico de 2 niveles y el arreglo dual de conversores de 2 niveles, y uno de la segunda, un inversor de 3 niveles tipo NPC. La lámina muestra el diagrama de bloques del compensador universal instantáneo de potencia real y reactiva implementado con un conversor trifásico de 2 niveles. En esta configuración, en cada intervalo de conmutación del conversor, se miden las corrientes trifásicas de salida del transformador BB o de Scott y de la salida del transformador de acople del compensador. Con estos datos, el controlador de potencia instantánea calcula los componentes instantáneos de la potencia activa y reactiva. Estos se comparan con la demanda ideal de potencia activa y reactiva. Las señales de error de ambas potencias así generadas se pasan por 2 controladores PI que establecen los valores de corrección necesarios, y el controlador emplea estos valores para determinar el valor del vector espacial de voltaje que debe producir el conversor en el siguiente intervalo de conmutación, para que la salida del conversor de compensación produzca los valores de compensación necesarios para mantener el sistema balanceado, libre de componentes de secuencia negativa y de componentes armónicos. La lámina muestra el diagrama del programa en Simulink desarrollado para simular el comportamiento del sistema de compensación con la configuración con conversor trifásico de 2 niveles. La lámina muestra el diagrama de bloques del compensador universal instantáneo de potencia real y reactiva implementado con un arreglo dual de conversores trifásicos de 2 niveles. En esta configuración se introduce una modificación en el sistema de medición de las corrientes. En cada intervalo de conmutación del conversor se miden las corrientes trifásicas de entrada a la barra de conexión entre el transformador BB o el de Scott y la salida del compensador, y las corrientes trifásicas del compensador. Con estos datos se calculan las componentes reales y reactivas de la potencia, se comparan con las respectivas referencias, se pasan las señales de error así generadas por 2 controladores PI que establecen los valores de corrección necesarios, y el controlador emplea estos valores para determinar el valor de los vectores espaciales de voltaje que deben producir los 2 conversores trifásicos de 2 niveles del arreglo dual en el siguiente intervalo de conmutación, para que la salida del conversor de compensación produzca los valores de compensación necesarios para mantener el sistema AC balanceado, libre de componentes de secuencia negativa y de componentes armónicos. La lámina muestra el diagrama del programa en Simulink desarrollado para simular el comportamiento del sistema de compensación con la configuración del arreglo dual con conversores básicos de 2 niveles.
La lámina presenta el detalle de la conexión de los dos conversores del sistema dual, del cual la tensión de compensación aplicada a cada fase es la diferencia de potencial entre las salidas de las fases correspondientes de los dos conversores del arreglo, lo que permite producir salidas combinadas del doble de la tensión posible con un solo conversor, lo que permite que la relación de transformación en el transformador de acople entre la salida del compensador y la tensión de la barra de acople sea la mitad, lo que reduce en el mismo factor de 2 la cantidad de corriente que deben soportar los dos inversores del sistema dual. Como muestra la lámina, esta configuración es básicamente equivalente a la primera, salvo en el uso de un conversor tipo NPC de 3 niveles, lo que por supuesto requiere cambios en el proceso de calcular el nuevo vector de conmutación, dado el cambio en la topología del inversor. Adicionalmente, dada la mayor tensión de salida posible con la configuración de 3 niveles, se puede eliminar el transformador entre la salida del compensador y la barra de acople. La lámina muestra el diagrama del programa en Simulink desarrollado para simular el comportamiento del sistema de compensación con el conversor NPC de 3 niveles. La lámina muestra los resultados obtenidos con las 3 estrategias de compensación aplicadas a un sistema con transformador BB. A simple vista no se aprecian diferencias entre las 3 compensaciones, que parecen producir sistemas efectivamente balanceados y libres de armónicas. La lámina muestra los resultados obtenidos con las 3 estrategias de compensación aplicadas a un sistema con transformador de Scott. A simple vista, no se aprecian diferencias entre las 3 compensaciones, que parecen producir sistemas efectivamente balanceados y libres de armónicas. Para precisar los resultados, la lámina muestra una tabla donde se registran los valores de las componentes de secuencia positiva y negativa y los THDs de las corrientes inyectadas. Esta tabla compara los resultados obtenidos cuando se cargan las dos fases del sistema bifásico con dos rectificadores puente monofásico no controlado para producir dos cargas balanceadas pero de alto contenido armónico. Sin compensación, dado que las cargas están balanceadas, no hay prácticamente componentes de secuencia negativa, 0.01%, pero el contenido armónico produce niveles de THD del 21.5%. Con los 3 compensadores se mantiene el nivel de componentes de secuencia negativa por debajo del 0.1% y los THDs bajan por debajo del 0.7%, lo que cumple con las normas de límites al contenido armónico más estrictas, confirmando que las señales de corriente compensadas por los 3 métodos son, desde el punto de vista de las normas, corrientes sinusoidales puras. Para precisar los resultados, la lámina muestra una tabla donde se registran los valores de las componentes de secuencia positiva y negativa y los THDs de las corrientes inyectadas. Esta tabla compara los resultados obtenidos cuando se carga una fase del sistema bifásico con un rectificador puente monofásico no controlado y la otra fase se deja abierta, lo que produce un sistema bifásico con un desbalance del 100% y con inyección de armónicas. Esto es una simulación razonable en primera aproximación a la situación normal en una subestación de tracción que alimenta a un tren en uno de los dos segmentos de vía, mientras que en el otro segmento no hay tren. Sin compensación, los componentes de secuencia positiva y negativa son prácticamente iguales y el desbalance es del orden del 92.5%. Los niveles de THD suben al orden del 40%. Con los 3 compensadores se mantiene el nivel de componentes de secuencia negativa por debajo del 0.1% cuando se usa cualquiera de los 2 compensadores de 2 niveles y en el 0.2% cuando se usa el compensador de 3 niveles.
mientras que los THDs bajan por debajo del 1% en el dual y el de 3 niveles, y estén por debajo del 1.4% en el de 2 niveles, lo que cumple con las normas de límites al contenido armónico más estrictas, confirmando que las señales de corriente compensadas por los tres métodos son, desde el punto de vista de las normas, corrientes sinusoidales puras.